Y doy la bienvenida a Mercedes Jiménez Rosado, que va a dar una ponencia sobre el desarrollo de matrices superabsorbentes y biodegradables a base de proteína de soja. Proteína de soja con micronutrientes, para aplicación en horticultura. Un aplauso muy grande. Muchas gracias. Vale. Gracias. Buenas tardes, soy Mercedes Jiménez Rosado y voy a presentaros mi trabajo que se llama Desarrollo de matrices de absorbentes, superabsorbentes y biodegradables de proteína de soja con micronutrientes para aplicación en horticultura. Primero os voy a explicar la problemática que trae a este trabajo. Últimamente, los consumidores quieren productos orgánicos que vienen de una horticultura sostenible. ¿Qué es la horticultura sostenible? Pues un conjunto de técnicas y de políticas que, aplicado a la horticultura, hacen que se minimicen los impactos medioambientales que hay. Quiere que los productos hortícolas se combinen con el medio y cojan los recursos de este para que no produzcan residuos tóxicos y se abastezcan por sí mismos. Últimamente, como hay mucha demanda, se buscan cada vez técnicas más innovadoras para poder realizarlo. Una de las problemáticas que tiene últimamente son los largos periodos de sequía que se encuentran, sobre todo en España, como ya podemos comprobar por nosotros mismos. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? Pues mejorar la eficiencia del ciclo del agua. Una de las formas por las que se puede mejorar la eficiencia del ciclo del agua es la elaboración de matrices poliméricas superabsorbentes. Estas matrices pueden absorber hasta 1000 veces su peso en agua, por lo que si la incorporamos en el cultivo, en los momentos de precipitaciones, pueden captar el agua de la lluvia y cuando las plantas lo necesitan en los momentos de sequía, no necesitan que se rieguen, ya que la cogen de la matriz y evita así el uso de sistemas de regadío que está en contra de la horticultura sostenible y además encarece el producto porque tienes que formar un sistema nuevo. Estas matrices tienen también algunos problemas porque si son poliméricas provienen del petróleo. Bueno, no exactamente, pero sí, la mayoría que se utilizan provienen del petróleo. Esto puede ser contaminante para los cultivos y además no son degradables. Si utilizamos, en vez de estas matrices poliméricas, unas matrices biopoliméricas, hechas, por ejemplo, de proteínas, estas tienen el valor añadido de que se pueden degradar y aportan también nitrógeno al terreno porque son de proteínas. Otro valor añadido que se le puede dar es la incorporación de micronutrientes. Estos micronutrientes se incorporan en la matriz que ya tenemos, como esta, y durante su biodegradación y con el aporte de agua, hace que los micronutrientes pasen a la planta. De esta forma evitamos también la fertilización convencional que provoca una contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas, haciendo que no se pueda, que no podamos consumir esa agua sin un tratamiento. Y eso también está preocupando últimamente a las personas. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo ha sido la evaluación de la incorporación de micronutrientes con una sal a una matriz superabsorbente de proteína de soja. El micronutriente que nosotros hemos seleccionado es el zinc, porque es uno de los que más déficit hay aquí en Andalucía. El zinc lo incorporamos mediante sulfato de zinc y EDTA de zinc. Estos son dos sales que se suelen utilizar en horticultura para añadir el zinc. Entonces creamos la matriz y se caracterizan mediante la capacidad de absorción de agua, las propiedades morfológicas y las propiedades mecánicas. ¿Cómo hacemos esta matriz? Pues la matriz se compone de un concentrado proteico, que en nuestro caso es el aislado proteico de soja, mientras más proteína tenga mejor porque es la estructura que tenemos. Un plastificante, que es la glicerina. El plastificante sirve para poder crear la matriz porque necesita tener cierta movilidad. Y como aditivo, como ya hemos dicho antes, las dos sales que vamos a utilizar, el sulfato de zinc y el EDTA. ¿Cómo hacemos las matrices? Pues seguimos un método genérico en el cual
primero se prepara el bioplástico, se elimina el plastificante y por último se obtiene la matriz final. A modo de explicación, esta primera etapa se puede modificar en dos subetapas: la preparación de la masa y la preparación del bioplástico. Así, las materias primas se incorporan en el mezclado y obtenemos una masa homogénea que, por un moldeo por inyección y un tratamiento de hidrotérmico, crea el bioplástico. Este bioplástico es el que utilizamos para crear la matriz que nosotros queremos mediante una inmersión. Esta inmersión sirve para eliminar el plastificante. ¿Por qué se elimina el plastificante? Porque si mantenemos el plastificante, aunque es inerte para las plantas, hace que la liberación del micronutriente sea más rápida y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que sea progresivo. Entonces obtenemos una matriz mojada porque ha eliminado el plastificante, pero a su vez ha captado agua, y por último se liofiliza obteniendo nuestra matriz final. Por último, estas matrices se caracterizan, como hemos dicho antes, mediante ensayos de la capacidad de absorción y ICP, que esto sirve para determinar cuánto micronutriente tiene. Las propiedades morfológicas se miden mediante SEN y las propiedades mecánicas mediante ensayos dinámicos de compresión. Entonces pasamos ya a la parte de resultados. Primero se caracterizan las masas. En la gráfica de vuestra izquierda se observan los perfiles tanto de temperatura, que es el de arriba, como el de par de torsión, durante el mezclado de las masas. Se ven perfiles similares, pero en el mezclado la incorporación de zinc, de sal, hace que la temperatura de mezclado se incremente. ¿Por qué se incrementa? Porque al ser un proceso adiabático, la incorporación de la sal hace que se incorpore menos plastificante en la matriz. El plastificante se utiliza también como amortiguador de temperatura. Mientras más plastificante, más se amortigua la temperatura, menos sube la temperatura en el mezclado. En el caso de las sales, como hay menos, pues incrementa más la temperatura. Luego se le realiza unas rampas de temperatura a las matrices, a las masas, que sirve para determinar la temperatura a la cual se va a inyectar. El parámetro más importante que obtenemos de aquí es que la incorporación de la sal hace que el módulo elástico suba con respecto a la masa del blanco, que no tiene sal. Este incremento se debe a una reestructuración de la matriz por culpa de la sal y hace que en la masa de sulfato de zinc el máximo de tangente de delta, que es la temperatura que nosotros vamos a utilizar para el moldeo, sea más alta que en el caso del blanco y del ésta. Esta temperatura hace que la capacidad de absorción sea menor, porque mientras más temperatura en el molde, más estructuración y menos capacidad de absorción tienen las matrices. Si observamos la capacidad de absorción, podemos ver que el sulfato de zinc absorbe mucho menos que la matriz del blanco, siendo prácticamente un material no absorbente, mientras que la del ésta de zinc lo aumenta. Este hecho se debe tanto a la temperatura más alta que se utiliza en el molde, como a que la sal de sulfato de zinc es una sal sencilla. Esto quiere decir que cuando se introduce en el agua se disocian iones y crea fuerzas iónicas, que hace que el agua no se introduzca en la matriz. Sin embargo, el ésta es una sal compleja, por lo cual, cuando se introduce en el agua, sigue estando en su forma entera, aunque se disuelva, pero el ésta sigue captando el zinc. Entonces, las fuerzas iónicas no se crean y la matriz se absorbe. Si observamos los valores de concentración de zinc que obtenemos en las diferentes matrices, podemos observar que las matrices de sulfato de zinc incorporan más zinc que las de EDTA. Esto se debe a que en un mismo peso de sal, el EDTA tiene un peso molecular mayor, por lo cual incorpora mucho menos zinc. Esto también es una ventaja del EDTA con respecto a la absorción, porque el zinc, que tiene carga positiva, se alinea con la proteína, que tiene carga negativa, y no deja que se creen puentes de hidrógeno con el agua en la proteína. En el EDTA, como no tiene tanto zinc con las cargas negativas de la proteína, hace que sí pueda absorber más con los puentes de hidrógeno. Si observamos las fotos de microscopía, podemos observar que la matriz antes del agua tiene una gran diferencia entre el blanco, que tiene poros grandes, y las que tienen sal, que tienen una estructura más plana, con poros más pequeños, que es porque la sal se incorpora como material de relleno.
Y en las matrices, después de la absorción, la del blanco y la del EDTA, que son las que más absorben, tienen poros muy grandes porque se han hinchado con el agua, mientras que la del zinc no se ven diferencias significativas. En cuanto a los barridos de frecuencia en compresión, que era lo que medían las propiedades mecánicas, se observa que ninguna de las matrices tienen una tendencia, o sea, que el módulo elástico es independiente en todos los casos con respecto a la frecuencia. Esto es característico de los materiales sólidos. Pero hay una disminución del módulo elástico cuando se incorpora la sal. Cuando observamos la tangente de delta, que relaciona el módulo elástico con el viscoso, se observa que en todos los casos es menor que 1, lo que quiere decir que, aunque descienda el módulo elástico cuando se incorpora la sal, todas las matrices que tenemos tienen un predominante carácter elástico. Y por último, paso a las conclusiones. Hemos obtenido matrices con base proteica de soja que han demostrado su gran potencial para su horticultura porque tienen grande capacidad de absorción e incorporación de micronutrientes, pero aún así en estudios posteriores se tendrá que evaluar su funcionamiento mediante la cinética de liberación del micronutriente y del agua y su captación por la planta. Y por último, agradecer a las entidades financiadoras y a las colaboradoras que han hecho posible este trabajo y se acabó la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Físicamente hablando, una matriz, o sea, sólidamente, con una bolsita que se entierra en la tierra para que las plantas suban mejor, o... ¿Me puedes hablar más alto que no me entero de Sí, perdón. Una matriz, físicamente hablando, ¿qué es? ¿Un objeto que se entierra en la tierra? Es como una pastillita rectangular, tú la incorporas en la tierra, tiene muchos poros y lo que hace es que cuando llueve aumenta su tamaño, ya enterrado en la tierra, aumenta su tamaño, pero lo retiene, no lo libera. Entonces, cuando la planta necesita agua porque no ha llovido, tiene ahí una fuente de agua como si la regaras, pero está ahí, no lo tienes que hacer tú manualmente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Hola, quería preguntar, porque entiendo que la matriz puede volver a coger agua si vuelve a llover, pero esto que estábamos diciendo de los micronutrientes y en concreto el zinc, ¿eso es una fuente que es limitada o hay algún ciclo que pueda hacer que vuelva a tener zinc, digamos, la matriz para la planta? Si incorporamos agua con sulfato de zinc, una disolución de agua con sulfato de zinc o con hepta, la matriz puede captar el agua con el hepta, eso lo hemos probado. Pero el ciclo de vida de la matriz, nosotros habíamos estimado que iba a ser sobre 2 meses, 3 meses, el tiempo que dure el cultivo en general. Y en ese tiempo la matriz incorpora el zinc que necesita la planta en ese tiempo. No se vuelve a reutilizar porque ya se ha degradado. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Sería igual de aplicable el mismo proceso para aportarle otros micronutrientes que no fuesen zinc a la matriz? Sí, habíamos estudiado primero el zinc porque es el que más deficiencia tiene, pero el estudio pretende también incorporar, aparte de zinc, otros micronutrientes o nutrientes esenciales, que nosotros empezamos con los más pequeños, pero se pueden aportar todos los nutrientes. En este caso, si hablamos del sulfato, también aportaría azufre, por ejemplo. Al principio comentaste que las matrices pueden alcanzar hasta 1000 veces su tamaño, ¿puede ser? ¿Tiene sentido o se busca aumentar ese aumento? Yo que sé, llegar a 10.000 o 1 millón. Otros compañeros de mi departamento están intentando utilizar estas matrices para materiales superabsorbentes pero en higiénica, por ejemplo los pañales. En este caso sí necesitamos un porcentaje mucho mayor. Nosotros hemos llegado a conseguir hasta un 4000% de su peso, pero se pretende conseguir muchísimo más. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mercedes Jiménez Rosado, un placer. Gracias.